Y si no te espabilas de esa tendencia, vas a desaparecer. Llevo 25 años haciendo gestión del cambio y mis primeros años fueron una locura. Las empresas se dieron cuenta que esas victorias eran pírricas, que estaban siendo costosas, que se estaba yendo gente clave. Metodología de gestión del cambio, que está muy bien que implementemos esto. ¿Cómo hacemos con la gente? Somos de una generación de diseñar en papel. No es tan caro como lanzarse a hacer un negocio sin haberlo puesto en papel. Que ha quedado mucha gente en situaciones financieras muy complejas con esto. Todos tratamos muy mal al trabajo. Lo tratamos como una obligatoriedad insoportable y los accionistas lo tratan como una máquina de tirar monedas y los empleados como una lucha obrero-patronal y los ejecutivos como una forma de exhibirse en LinkedIn. Cambio organizacional, liderazgo organizacional, tecnologías de información, planes de sucesión, todo lo que hace que una organización tenga que cambiar al interior. Pues verá, don Juan Carlos, después de tanto tiempo sin verlo a su merced, sin poder conversar con calma y con paz, porque nos hemos encontrado, por ejemplo, en Colombia al Parque, o sea, yendo a ver o a oír conciertos, pero nos encontramos y hablamos de muy poquito después de que compartimos tiempo en la universidad. No estudiamos juntos, pero pareciera que hubiéramos estudiado juntos. Así es. Su merced me inspiró muchas cosas con respecto a la música y de hecho después usted tuvo una tienda de música. Sí, claro. Eso era en los años 90, desde como el 93 hasta el 98, 99 estuve en el mundo de la música, de los CDs. Un poco, y fue un paso relativamente corto porque curiosamente sucedió entre dos momentos como históricos en la industria de la música, que es por un lado la aparición de los CDs que va hacia los 80s, a finales de los 80s. De hecho yo estaba en la emisora javeriana que pasó a llamarse Javeriana Estéreo cuando la emisora comenzó a importar CDs. Compact disc, había que importarlos. Sí, claro, había que importar. De hecho, iba el jefe de programación del momento, iba a Miami fundamentalmente y hacía unas compras gigantescas y traía. Y de ese momento surgió una oportunidad muy, muy interesante de la que tengo mis varios recuerdos guardados, que fue la venta de los acetatos. Porque traían los mismos CDs, muchos de los mismos CDs que teníamos en acetato, entonces se vendían los acetatos. Yo no me acuerdo en ese momento cuánto costarían, pero di tú a plata de hoy a 1,000 pesos acetato. O sea, la emisora de la universidad compró Compact Disc y eso significaba que para no tener los títulos duplicados había que vender los vinilos a precio bajísimo. Sí, yo creo que sí, yo creo que para no duplicar productos, pero yo creo que también en un exceso de optimismo que nos embargaba a todos. Es decir, si la música se digitalizó, ¿cuándo en la vida va a volver a funcionar el acetato? Pues en el 2020. O sea, sí. Pero esa anécdota está chévere porque es un poco lo que pasa con las organizaciones. O sea, como que un día despreciamos el pasado, como que esto fue hasta acá, ¿no? Apareció el Kindle, entonces vendamos todos los libros de papel porque apareció el Kindle y ahora en tan solo una tablet tú tienes toda la biblioteca de la Virgilio Barco y tan solo unos pocos años después mucha gente dice tal vez no, tal vez yo prefiero leer en papel y tal. Pasó tal cual, entonces se vino la industria con los CDs, los acetatos se volvieron de peor familia, se salió de ellos, yo compré muchos porque eran muy baratos y yo tenía tocadiscos en mi casa. Pero monté una tienda de CDs porque tuve una oportunidad de trabajar con OMA organizando la tienda de CDs. OMA hizo una compra de un cargamento gigantesco. Entiendo que es un tipo de negocio que hacen como en Miami. Pero OMA, ¿estamos hablando de la marca de café? Sí. ¿Una marca de café se metió al negocio de los discos? ¿Te acuerdas de OMA del 82 con 15?
Un café. Era el café y en la otra mitad del local era Oma Libros, Ah, que era una librería muy grande y muy bonita. Entonces ellos importaron un container, que entiendo que son negocios que hacen en Miami, que es como, Félix, ese container que ves ahí está lleno de CDs, repleto. ¿qué viene ahí? ¿Qué viene ahí? Nadie lo sabe. Te lo vendo en $10,000. Y esto es así, ¿no? Como lo que haya ahí y llévatelo. Y así compraron un container de CDs y lo trajeron a Bogotá y pusieron todos los CDs en el almacén sin ninguna organización. Entonces se pasaron varias semanas y pues esto se llenó porque había una fiebre de CDs. Todo el mundo fue, todo el mundo compró lo que encontraban y ahí estuvo el rollo, que como eran tantísimos de tantos géneros, de tantos artistas, de tantos sellos disqueros, pues encontrar un CD era, o sea, tú ibas y era como una piñata, lo que te saliera. Claro, uno podía ir y decir, buenas, tendría tal título. No sabemos. No tenemos ni idea, exactamente. Entonces, pasadas unas pocas semanas, ellos dijeron, no, esto hay que organizarlo como la librería. Pero nadie sabía de música suficientemente. Digamos que los libreros sabían de libros, de autores, editoriales y tal, pero de música no había. Entonces, pidieron entre las emisoras universitarias, porque yo creo que principalmente la Javeriana, que presentáramos una propuesta de cómo lo haríamos. Y yo presenté una propuesta, tal cual yo lo organizaría de esta manera. Y me la gané. Y me fui allá a organizarlos. Entonces cogí esta montaña de CDs y bueno, ¿qué va? ¿En dónde? Esto fue muy bonito porque fue como jugar a hacer una base de datos con objetos reales, ¿no? Como este CD va allá, este CD va allá, y primero como una montaña en el piso y después dentro de cada montaña su propio orden. Esto es tal autor, este es tal grupo. Sí, primero fue como por género, montañas allá desordenadas, después dentro de cada género como por artista. Bueno, monté eso y me quedó gustando y esa tienda se movió y se vendió impresionante. Ahora, parte de este trabajo yo lo hacía mientras vendía y esto se llenaba. O sea que era el organizador y también vendedor. El único. El único vendedor, porque además era el único que sabía que sí, que no había. Pues ¿Y dónde estaba? Que lo estaba descubriendo. Ah, ok. ¿No? Porque también tengo que decir, no es una anécdota que recuerdo en este momento, pero es algo que seguramente sucedió, que alguien llegara y preguntara la novena de Beethoven por von Karajan, y yo me quedara pensando y dijera, sí está. ¿Sí? ¿Me la puedes traer, por favor? No tengo ni idea. Sé que la vi. ¿Ves esa montaña allá? Ahí está. ¿No? Entonces, no, fue muy bonito, fue muy chévere y arranqué con esta tienda, mi propia tienda, y me fue bien y me gustó y fue una experiencia muy bonita, muy especializada, se llamaba Palestrina Música porque era música clásica fundamentalmente, música antigua, canto gregoriano, que es, digamos, de donde Palestrina más o menos hizo su carrera en esa época. ¿Y Palestrina era el nombre de qué es tomado? De un autor, de un compositor que se llamaba Giovanni Pierluigi da Palestrina. Y Palestrina, entiendo que ese da Palestrina es que es de Palestrina, que es el nombre de una población italiana. Entonces este compositor era de allí, se llamaba Giovanni Pierluigi y hacía música para voz, porque era un momento en el que había todavía muy, muy bajo desarrollo instrumental, ¿no? Me atrevería a decir que ni siquiera clavicémbalo todavía, o sea, ni hablar de piano ni nada de esas cosas, ¿no? Habría viola da gamba y algunos instrumentos de percusión y esa música, esos instrumentos se usaban como para música como de rumba, música antigua como fiestera, pero la música culta, digamos, era a capela, eran voces y eran polifonías a capela y tal. De hecho, la obra más representativa de Palestrina es la Misa del Papa Marcelo, que es muy bonita y que en el Vaticano se tuvo a escondidas por mucho tiempo hablando de información, y entonces eran las partituras que solamente podían usar las personas del coro para 1 o 2 ensayos y cantarla en una misa, se las recogían y volvían y las guardaban, eso no se podía
llevar para la casa ni copiar porque era el misterio de la información, ¿no? Y gracias a esa anécdota, hay otra anécdota que, digamos, lo he leído, no recuerdo en dónde, y no sé qué tan cierto sea, pero dicen que Mozart tal vez fue el primero que escuchó la misa del Papa Marcelo y salió y la escribió de memoria. Claro, si había una persona en el mundo que pudiera hacer eso, habría sido Mozart. Y la hizo pública, ¿no? Entonces esto debió haberle granjeado a algunos enemigos, pero bueno, esa anécdota, bueno, ese era ese momento. Entonces, era un momento también en el que la música, el canto gregoriano se había puesto un poco de moda. Unos españoles habían puesto en el mercado un disco de canto gregoriano que puesto en CD, pues todo el mundo decía hasta lo máximo, se pero había ya no vendido estamos muchísimo. hablando de la época del autor, De Palestrina. de Luigi Palestrina, sino de la época de la tienda Palestrina, Claro. la tienda en Bogotá, Claro. administrada por Juan Carlos Arteaga, Claro. en persona. Clarísimo. Entonces, pero mira que esta anécdota es súper chévere por todo lo que ha pasado con las tecnologías de información. Entonces, primero se digitalizan los discos, ¿sí? Y se logran poner en CDs en ese tamaño y se logra mejorar sustancialmente la calidad del sonido. Eso fue muy importante y pues todo el mundo se lanzó a reemplazar su discoteca porque había que hacerlo. O sea, si tienes CDs, ¿para qué seguir escuchando acetatos? Pero al cabo de 10 años, 12 años, a lo sumo 15, toda la música digitalizada comienza a transcurrir a través de Internet. Entonces esto fue como un chiste, o sea, el mismo CD de repente pierde valor porque la gente comienza a encontrar que a través de Internet puede bajar canciones y no tienes que comprar el CD. Y fue la primera parte que fue Napster. Sí, Napster. Napster. ¿Te acuerdas de eso? Yo descargaba cosas de Napster. Bueno, y que fue un lío que de hecho el Congreso de Estados Unidos citó al Congreso a Metallica. Pero ellos estaban, o sea, era como el escándalo. Napster y Metallica estaban... Y claro, pasó una cosa y era que a través de Napster la música era pirata. O sea, la música circulaba por internet de manera gratuita. El que lograba entrar a Napster y bajar canciones las obtenía sin pagar nada. Entonces esto fue la gran pelea con las disqueras y con los artistas, por supuesto. Pero era la punta del iceberg de lo que se vendría, que era la época de las plataformas de música, que hoy vamos en todas estas plataformas que hay, que son, pues sí, son muy interesantes y todo, pero bueno, pagas algo y esas plataformas les pagan a los artistas algo. Tengo entendido que no mucho más que algo. Pero bueno, Sí, el caso es que eso, digamos que fue un atajo que le salió a los CDs y que hizo que esa historia en el mercado de la música fuera una anécdota corta. Se me ocurre la pregunta que yo me había imaginado, ¿cómo voy a arrancar la conversación con Juan Carlos? Y pensé como, pues voy a aprovechar que él es experto en gestión del cambio para empresas, para corporaciones, para entidades. Y pensaba yo, pero finalmente yo no soy una entidad, no soy una corporación, no soy una empresa, pero las empresas están formadas por personas. Por supuesto. Entonces pensé, Juan Carlos, yo, ¿cómo hago para cambiar? Por supuesto. Si no sé ni siquiera qué es lo que debería cambiar. Esto que pasó con la música, mucho más dramáticamente, que intentó pasar y sigue intentando pasar con los libros sin tanto éxito como lo fue con la música, pues pasó en todos los niveles y pasó, por supuesto, con la información de las organizaciones. Información que, digamos que la primera pregunta que sería la gente es, ¿qué es información? Pues lo que produces todos los días, el resultado de tu trabajo diario, las cuentas que se mueven porque tú compras, vendes o mueves inventarios, los inventarios, todo es información, los horarios de la gente, las incapacidades, las compras,
Todo es inventarios, todo es información, perdón. Y mientras cuenta eso, estoy imaginándomelo a usted con una montaña de compact disc, organizándolos y moviendo información. O sea, organizar los discos era organizar la información en ese momento. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Poner las cosas en su lugar, ¿sí? Puede sonar un poco psicorrígido, pero era la única manera de vender esa información. Y es la única manera como una biblioteca puede funcionar, y como una librería puede funcionar, y como un supermercado puede funcionar, ¿sí? Que las cosas estén relativamente organizadas, porque uno tiene que saber en dónde encontrar lo que necesita. Y el mundo funciona así, los aeropuertos y todo. Entonces, de alguna manera lo que pasaba en las organizaciones en el mundo, pero vamos a remitirnos a América Latina a finales del siglo XX, pues es que esas montañas de información estaban detrás del escritorio de cada persona. Entonces yo creo que una imagen que todavía puede aparecer en algunas películas es el oficinista frente a su escritorio con un stand detrás muy grande que ocupa toda la pared, lleno de acetas. De acetas. AZ, sí. ¿Te acuerdas? ¿Folders? Sí, unas pastas. No sé, pastas no. Sí, pastas. Una cosa para empastar. Claro. Folios, papeles, claro, que había que perforar y luego meterlos en eso con unas argollas, pero gigantescas. Y muchos. En teoría había que poner allí lo de todo el año. Claro, muchísimo, organizado por año, organizado por asunto, que si era legal, que si era... Y me imagino que se llamaban acetas porque era de la A a la Z. A la Z, sí. De hecho, esos folders se llamaban acetas porque en el lomo gordo, el lomo, decía la A, un guión y la Z. A ver si entendemos que esto se organiza así. Y era como la gente lo tenía. Pero por supuesto. Un pequeño guiño para la gente que iba a poner cosas ahí. Un pequeño guiño. Por lo ordenado. Un guiño que no tenía por qué funcionar, ¿no? La gente podía poner ahí como por color de papel, por tamaño de o sea, eso podía ser una locura. Pero fíjate una cosa, que ese guiño y esa libertad de la gente de voy a ponerle el orden que me parece, o sea, que es como ir a visitar la biblioteca de la gente en las casas. Hay gente que organiza los libros por editorial, por tamaño, por color de la pasta, por autor, y absolutamente válido es el orden que cada cual le quiere dar. Entonces, mientras sea la biblioteca de fulano en su casa, está bien, pongan el orden que quiera, pero en tanto esa biblioteca se vuelva pública, pues, perdóneme fulano, yo sé que son sus libros, es su biblioteca, pero si la vamos a volver pública, pues todo el mundo tiene que tener acceso a esto y encontrar lo que va a buscar de manera fácil. Y ahí ya es gestión de la información, es gestión de la información. Exactamente. Entonces, aparentemente, igual que con la historia de los CDs, esa era una historia feliz, como te tengo la solución a todos tus problemas, vamos a poner todos esos papeles que están detrás tuyo en orden y digital. La palabra en orden fue una revolución, ¿no? Porque como que todo el mundo decía, ¿cómo así orden? ¿No? ¿Cuál orden? ¿Cuál orden? ¿Qué orden le vas a dar a mis documentos que llevo años organizando en esos acetas? Entonces, ahí comenzó a haber un cortocircuito, y es que una parte del mundo celebraba los sistemas de información, pero otra parte del mundo decía, era más fácil cuando tenía mis acetas. ¿No? ¿Para qué me cambiaron? Sí, yo encontraba todo súper fácil, o sea, era cosa que me dijeras. Entonces, era cosa que me dijeras, claro, es lo que podría decir una persona que tenía su empleo, su trabajo, que administraba su oficina y que sabía dónde tenía su información, pero en el momento en el que tiene que hacer un reporte para, no sé, para un socio extranjero del país o de la empresa, un nuevo socio, un cliente de pronto para los impuestos. Claro, entonces fíjate cómo en todo esto hay una historia muy chévere que es, en tanto yo sea el dueño de esa montaña de información que está detrás y que yo puedo leer y nadie más, yo soy necesario en esta organización. O sea, de mí no pueden prescindir así nomás.
Yo soy el que administra esa Ok. montaña. Si tú te quieres agarrar toda esa montaña de información, digitalizarla y ponerla en el orden que tú le quieres dar en una cosa pública, ¿yo qué vengo siendo? Entonces ahí arrancamos con un tema que es súper clave en todo esto, que es la resistencia al cambio, que es, me vas a quitar mi montaña de información y lo vas a volver tus datos en tu orden, yo me voy a quedar sin hacer nada, yo voy a desaparecer. Entonces, ¿yo por qué tendría que ayudarte a hacer esto? ¿No? A todo lo que me preguntes y toda la información que me pidas respecto de mi montaña de información, yo te voy a dar información difícil o errada para que no lo logres, porque yo no me quiero quedar sin trabajo. Entonces no es ahí resistencia al cambio, no es solo me resisto a cambiar, sino que además estorbo, boicoteo el cambio. Me resisto a cambiar porque tengo temor también. O sea, hay muchas razones por las cuales yo puedo ser una persona resistente. La primera, tú la mencionaste hace un rato, es esto siempre ha funcionado bien como estaba funcionando. O sea, no necesitamos nada diferente a esto, ¿no? Y es simplemente yo me enrancho aquí y así es, y así ha sido, y así deberá ser por los siglos de los siglos. Así lo aprendí, así lo enseño y seguir haciendo. Como el violinista en el tejado que toca su violín No la he visto, no me haga spoilers. Yo sé que es un clásico, pero me demoro en y llegar a todos. 10 veces en la película, cuando está todo funcionando, él grita al cielo desesperadamente, tradición, Tradición. tradición. O sea, ¿por qué tienen que cambiar las cosas si como estamos bien? Es un poco como la historia del violinista en el tejado. Bueno, esa es una de las resistencias al cambio más comunes, ¿no? Como así ha sido y así debe seguir siendo. Y mientras estés viviendo bajo el techo de mi casa va a ser así, más o menos. Esa es bien famosa. Esa es bien famosa, pero eso se enlaza muy fácilmente con los temores, ¿no? Como, está bien, yo podría considerar que cambien, pero ¿yo dónde voy a quedar? Sí, o sea, a mí me van a tirar allá al traste con todos los papeles, yo me voy a ir con toda esa ruma de papel a la basura. Entonces, yo no me quiero quedar sin trabajo. Entonces vienen también los temores y todo esto lo están, bueno, y los temores y el ego, ¿no? Todo esto de la digitalización lo están haciendo para dejarme a mí sin trabajo. Este es un plan. Entonces, bueno, ese temor es legítimo, es absolutamente legítimo. Y porque es legítimo, demanda una respuesta. Entonces, cuando se comienza a acabar el siglo XX y comienza a digitalizarse todo esto, no hay respuestas. La única respuesta que hay es compramos un sistema de información costosísimo y lo vamos a implementar. Y aquí va este tractor con usted o sin usted, acá vamos. Y comenzó a pasar que esta gente no solamente era la que administraba su montaña de información, su montaña de papel, sino que en realidad eran seres humanos inteligentes, por supuesto, que tenían mucha información sobre la organización y se comenzaron a ir, ¿no? Como yo esto no lo quiero, o sea, yo pasar a un segundo plano detrás de la información cuando la información era la que estaba detrás de mí, yo no lo quiero. Y se comenzó a ir y más o menos pronto se comenzó a identificar que estos cambios estaban siendo excesivamente costosos, que estaban siendo victorias pírricas, como dirían, porque se estaba yendo gente que sabía mucho de la organización, ¿no? Las personas que trabajan en esta biblioteca te pueden dar una guía extensa si vienes acá y no vienes por un libro, sino que vienes por un tema y dices, yo quisiera hacer una investigación sobre tal cosa, es probable que aquí haya 3 personas que te digan, yo creo que deberías comenzar por acá, deberías consultar autores como esto, pero deberías mirar un tema paralelo que es tal que te pueda... Eso no se va a robotizar pronto, ni siquiera con inteligencia artificial, que ese es otro tema en este momento. Pero bueno, comenzó a pasar que esta gente que tenía tanta información en su cabeza, tanto conocimiento y tanto criterio, que siento que es un poco más que la información, se comenzó a ir y las empresas se dieron cuenta de que esas victorias eran pírricas, que estaban siendo costosas, que se estaba yendo gente clave y entonces comenzó a desarrollarse la metodología de gestión del cambio, que está muy bien que implementemos esto, ¿cómo hacemos con la gente? Entonces, primero,
las inquietudes que plantea la gente a partir de la resistencia son legítimas y demandan respuesta. Démosle respuesta. Entonces, hubo una primera etapa en que, bueno, te voy a traer las respuestas a tus preguntas. Después vino una segunda etapa donde la gente se va dando cuenta que las respuestas no eran suficientes. Que ahí ya comenzaron a aparecer las resistencias que son las más fuertes de todas y las más populares, que son las emotivas, las emocionales. Perdón que me devuelva un poquito. Dale. ¿Cómo así que las respuestas no son suficientes? Yo pensaría, pues desde que haya una explicación, cuando hay una explicación uno empieza a entender y a saber por dónde asumir las cosas y ya la solución viene fácil. Bueno, relativamente fácil, dependiendo de cuál sea el problema, pero cuando uno no lo entiende, no sabe, no tiene la información, no tiene las respuestas, pues no hay cómo. Cuando hay una respuesta, debería funcionar todo bien. Debería, por supuesto. Pero fíjate una cosa, antes del tema de los argumentos, de las respuestas, de las explicaciones, estuvo el tema de la jerarquía, ¿no? Que es la respuesta del por qué sí. ¿Por qué van a hacer este cambio? Porque sí, y lo digo yo que soy el presidente del gerente general. Entonces, la jerarquía debería ser suficiente y no fue suficiente, pero por supuesto, no solamente no fue suficiente, sino que fue un desgaste para la jerarquía. La gente, o sea, lo que pasó con eso es que la jerarquía se puso en tela de juicio. ¿Sí? Si eres tan bueno, ¿por qué tienes que recurrir a tu doctorado para imponerme algo? Entonces vino la etapa de los argumentos y de las respuestas, que seguramente unos fueron mejores que otros. Y bueno, me atrevo a decir una cosa, que para uno poder dar una buena respuesta sobre una innovación, uno tiene que madurarla primero en su cabeza. O sea, uno puede comenzar a leer sobre esa innovación, a entenderla, a mirar muchos documentos, y todavía le hace falta esos 2 o 3 meses de darle vueltas hasta que un día, hasta ahora la pillo, ¿no? En ese momento uno puede dar respuestas. Antes yo creo que uno lo que hace es replicar lo que ha leído como exposición de colegio. ¿Se refiere a dar respuestas propias? Sí. Como yo sé esto porque lo entendí, sí. Me estoy devolviendo a el círculo hermenéutico que nunca salí de allí, de explicar y comprender, y entonces primero tenía que comprender para poder explicar, pero no podía hacerlo uno sin lo otro. Era cíclico. Lo más probable es que antes de eso mis respuestas sean según Habermas, según Arendt, según tal, esto es así. Ok, entonces yo cito a otros que tienen un conocimiento. A los que leí. Ajá. Y estoy haciendo aquí una exposición de esas lecturas. Entonces mi conocimiento es lo que leí o escuché de otros. Exacto. Más adelante, después de mucho leer y de practicar y de equivocarme, Ajá. y yo creo que aquí la equivocación hace parte fundamental del ciclo de aprendizaje, ¿no? Metí las patas y después lo entendí. No era por ahí, era por acá. Entonces puedo comenzar a dar las respuestas desde mi entender y mi experiencia. Y esas son mucho más ricas. Está bueno todo esto que estamos diciendo. No hemos llegado a la parte de cuando la información no es suficiente, cuando el argumento no es suficiente, seguimos ahí. O sea, aunque yo dé las respuestas desde mi propia experiencia, no van a ser suficientes. Y la experiencia es, sé esto porque lo vi. Lo vi. Sé esto porque metí las patas. Sé esto porque me equivoqué de cabo a rabo, porque había leído y supuse tal cosa y me fui por ahí y era exactamente lo contrario y yo no me había dado cuenta. Con lo mundano que es no aceptar los errores, ¿no? Entonces yo lo disfrazo de, no, es que leí más. ahora sí porque leí más. No, lo probé, pues me monté en unos supuestos y por ahí la cosa no era.
Cosa que me ha pasado a mí con gestión del cambio, ¿no? Yo llevo 25 años haciendo gestión del cambio y mis primeros años fueron una locura por todo esto. Fueron gestión sin cambio, me imagino. Fueron como tratando de amansar a los usuarios a punta de acetas, ¿no? Como tirándoles las acetas por la cabeza. Pero pasa con todo, con la gestión organizacional, absolutamente, como pasa con el sistema político y el momento electoral, que si un candidato o una candidata inocentemente cree que con un programa político va a ganar unas elecciones, pues va a tener que estrellarse varias veces hasta darse cuenta que lo que realmente lleva a la gente a las urnas son las motivaciones, las emociones, las motivaciones emocionales. Motivación y emoción. Okay. Yo opto por lo que me gusta. Mejor si lo entiendo, pero si no lo entiendo, es lo que me gusta. Cuando no entiendo, elijo por color. Por el lenguaje, por el olfato, por el aspecto. Después me arrepentiré probablemente, pero hoy estoy eligiendo por lo que me gustó. Uh-huh. Entonces, es humano y es bonito porque también le demanda al gestor de cambio ir mucho más allá y es decir, bueno, tengo que entender lo que vamos a implementar, tengo que entender esta solución, llámese un plan de sucesión porque el creador, fundador, gerente general de esta empresa ya se acerca a los 80 y se quiere ir, o esta es una escisión de productos porque esto, que era un producto que estaba en prueba, creció tanto y está generando tanta ingreso y tanta rentabilidad que necesita su propio ejercicio financiero y se va a abrir una sociedad aparte, o se va a implementar un sistema de información para integrar información. Bueno, hay muchos cambios de muchas formas distintas. O sea, si algo nuevo funciona, trae más cambios, más o menos. Es madurez. Y si no funciona, también trae cambios. Necesariamente. En el mundo de las organizaciones, sobre todo las que son con ánimo de lucro, pero todas, pues el crecimiento no solamente es un indicador, es una medida de salud organizacional. O creces, que hay muchos tipos de crecimiento, o decreces. Si las condiciones del mercado están creciendo y tú no, quiere decir que toda tu competencia está agarrando tajadas más grandes y tú no la estás agarrando, luego tú eres más chico que el año pasado. Así tengas el mismo tamaño en ingresos, pero todos los demás te están obteniendo mayores ingresos que tú, eres más chico que el año pasado aunque tengas los mismos ingresos. Y eso se convierte en tendencia. Y si no te espabilas de esa tendencia, vas a desaparecer. Como cuando en el ejército todo el mundo da un paso al frente, menos uno, equivale a que hubiera dado el paso hacia atrás. Exactamente. Todo el mundo está ahora un paso adelante tuyo y luego tú estás ahora un paso atrás que todos. Es lo que pasa. Es completamente normal y es también normal que las organizaciones en algunas ocasiones no lo vean, o si lo ven lo procrastinen, ¿no? Como lo posterguen en otro momento, tal vez no estamos seguros, y bueno, también hay que darle su lugar y su valor a la prudencia, ¿no? Que es tampoco reaccionar y a cada movida que hay en el mercado salgamos corriendo a por ello, ¿no? También hay organizaciones que se permiten, dejemos que otros corran, observemos y perderemos un poco de ventaja, pero tenemos manera de responder y está bien, es absolutamente normal, está bien. Pero siempre va a haber crecimiento porque y va a haber madurez, que es lo otro, ¿no? Que a veces uno dice, pero ¿crecimiento qué es? Mayores ingresos, mayor rentabilidad, mayor número de sedes, mayor cantidad de productos o servicios que ofrecemos. Pues no necesariamente, es madurez. Es que vamos más tranquilos y hacemos mejores negocios porque tenemos la información para tomar decisiones más estratégicas. Pero ¿y cómo sabe una empresa o una persona, yo estoy en mi cabeza,
extrapolándolo a cómo funciona esto en mi vida y cómo administro yo mi propia institución, que soy yo, ¿cómo sabe uno entonces, cómo puede medir la madurez? ¿En años? Porque uno podría estar acumulando años de equivocaciones. Pero tal cual, o sea, uno puede llegar a los 50 años siendo inmaduro. Sí, la edad no necesariamente implica madurez, por supuesto. Y para una empresa. La calidad de las decisiones. Y otra vez estamos en algo que yo no sabría tomarlas y no tomarlas. Lo que te decía ahora, la prudencia puede ser perfectamente una decisión inteligente. Dejémoslo pasar. Esperemos acá. Pero otras decisiones bien tomadas, eso habla de la madurez de una empresa. Y en ese mismo orden de ideas, a veces la inmadurez se ve en reactividad, ¿no? En carreras cortas y desgastantes que terminan siendo costosísimas. Carreras cortas y desgastantes. Ahí me apareció startup. Sí, tal cual. Funda una empresa que crezca rápido, equivócate rápido para poder pivotar, hacer los cambios, gestión de cambio ultra rápida, me imagino. Bueno, ahí ese es un tema complejo porque yo como gestor de cambio ahí no he participado, no veo cómo podría participar. Me parece que es un laboratorio válido, que gente haga ese tipo de pruebas rápidas. La percepción que tengo, y también por lo que he leído, es que ha sido desgastante en costos, que también ha habido muchos de estos esfuerzos que han sido carísimos para grupos que no tienen suficientes recursos y que ha quedado mucha gente en situaciones financieras muy complejas con esto. Claro, es un poco como que la historia que nos cuentan normalmente es la historia de aquellos a los que les salió bien. Claro. La gran empresa unicornio que apostó muchísimo y acertó y sigue creciendo. Pero en el camino, ¿cuántas se quedaron? Claro. ¿Y cuánto costó cada una de las que se quedó? Cada una cuesta algo. Algunas con fondos propios y otras con fondos de inversores. Yo soy más amigo de los planes de negocio, ¿no? Que es como poner todo esto en números, en papel. O sea, somos de una generación de diseñar en papel. Sabemos que hoy día el papel es algo muy apreciado, por supuesto, pero no es tan caro como lanzarse a hacer un negocio sin haberlo puesto en papel. Entonces, la impresión que tengo es que muchas de esas iniciativas son un poco destellos interesantes, pero más anecdóticos que historias. Y se quedan en anécdotas. Y eso me parece que es un poco peligroso. ¿Y cuál es la diferencia puntual entre historia y anécdota? Con la anécdota puedo pensar que es divertida, que es graciosa. Sí, ¿Y la historia podría ser igual? Sí, la historia también podría ser divertida y graciosa, pero con una anécdota no haces una historia. No, y perdóname la imagen que estoy usando, esa es otra época de mi vida que fui escritor. Entonces, pues muchas de las propuestas que presentábamos para televisión eran evaluadas y una calificación que daban, una sentencia espantosa que pasaba con mucha frecuencia era: esto no es una historia, esto es una anécdota. Ok. En la historia tienen, supongo, que estaría el planteamiento y el nudo y el desenlace. Todo. Como que va para algún lado y va... Sí, a esto le puedes sacar mucho jugo. De aquí puedes contar muchísimos capítulos. Y es en términos de empresas, es como un bombillo que se me prendió y digo, ¿y si tal cosa? ¿No? Entonces es, bueno, hagámosle una prueba ácida con números
y vemos si eso es una historia a la que le vamos a poder sacar muchos capítulos, es decir, vender suficientemente, sacar rentabilidad, obtener beneficio, ofrecer beneficio a la sociedad, o es un bombillo que se prendió un cabezazo, que es una anécdota que está chévere hoy, la estamos pensando acá y puede ser interesante, pero no tenemos en este momento el mercado para ello. Juan Carlos, pero usted dijo que fue escritor. Sí. Y tenemos un libro acá escrito por usted. ¿Por qué bueno. fue? Bueno. ¿Por qué lo plantea así? Y músico. Y músico también. Bueno, sí, yo pienso que es un poco un tema de disciplina, ¿no? Digo como, soy escritor, si me dedico a escribir. Ahora, escribí un libro, por supuesto, me tomó 2 años y le dediqué bastantes horas para hacerlo. Fue con mucha disciplina. Y en tanto que esté hablando del libro, probablemente pueda decir, soy escritor porque escribí un libro. Pero por supuesto que me sigo sintiendo mucho más consultor, porque es a lo que le dedico mayor tiempo de mi vida. Disfruté muchísimo escribir el libro porque disfruto escribir, pero disfruto mucho más ir a organizaciones y encontrarme de cara con los rollos organizacionales. Ahí hay una cosa también que es bastante particular, y es, no hay proyecto fácil. A los consultores nos llaman porque hay una situación muy complicada. Me imagino que es en el último minuto cuando dicen ya no podemos más con esto, llamen a Arteaga. Llamemos a un consultor porque esto se nos va a salir con las manos, de las manos, y va a ser peor. Y entonces ahí llega el consultor, y también pues digamos que la otra parte es como, resuélvalo. ¿Y se ha encontrado con muchos líos? Siempre, sí, porque es nuestro oficio. O sea, en realidad los consultores nos llaman, de hecho lo planteo en el libro, digamos, una cosa son soluciones, otra cosa son mejoras, ¿no? Tienen un carácter un poquito distinto, sobre todo por el sentido de urgencia. Soluciones, estoy embarcado en esto, me estoy quedando corto, me estoy rezagando, mi competencia está creciendo, el mercado está creciendo y yo no crecí. Se me está yendo gente clave de la organización. Bueno, he participado en proyectos como ese, ¿no? Que estamos perdiendo el talento, se nos está yendo la gente, se nos la están llevando de otros países. Ayúdame. Tengo un problema gordo, pues esto está complicado, ayúdame. Y mejoras es, nos está yendo bien, hemos logrado, nos propusimos unos objetivos estratégicos que hemos estado cumpliendo. Hemos mejorado los indicadores, las metas y tal, pero por lo mismo quisiéramos mejorar tal aspecto. Esto podría hacerse mejor, esto quisiéramos, bueno, venga, lo hacemos. Entonces ese es un poco más relajado, digamos, en términos de urgencia, pero también más exigente, porque cuando te llaman para una mejora, es una organización que está volando, que tiene a un equipo conectado, tienen en su inconsciente colectivo que lo están logrando, que lo han venido logrando y que seguimos para adelante, y esperan del consultor muchísimo. Esos son retantes, súper retantes, y se encuentra uno con ejecutivos que lo miden a uno fuerte. Estaba pensando, entonces el consultor, que supongo que el consultor trabaja en un consultorio, tiene un consultorio, entonces viene siendo el doctor de las empresas. Es un poco, sí, es una imagen muy parecida, como que uno lo primero que hace, por supuesto, que es un diagnóstico para ver exactamente qué es lo que está pasando. Claro, surgen más similitudes. Entonces lo primero que hace es diagnosticar. Sí, ¿o no? Sí. Hay algunas ideas de cosas que están sucediendo, pero uno tiene que establecer exactamente en qué estamos, cuál es el punto de partida y para dónde vamos, porque también es muy importante para que una implementación funcione, que caiga en las características de la organización deseables para ello, ¿no? Digamos, yo a veces pongo un ejemplo, y es a propósito de anécdotas y de historias. Y un poco las anécdotas están hechas de frases comunes, ¿no? Y las frases comunes, pues generalmente son juegos de palabras muy bonitos y simpáticos, pero no siempre son realistas. Entonces, por ejemplo, últimamente he visto mucho como esta comparación entre competir y cooperar.
Entonces, ¿para qué competir si podemos cooperar? Es mejor cooperar. La cooperación une a la gente, la competencia la separa, no sé qué. Y si tú vas a una organización que lo suyo, que lo fuerte, su negocio es el mercadeo y la venta, lo que tiene que hacer es competir. O sea, no hay manera de que tú vendas más que las otras organizaciones que hacen lo mismo si no eres fuertemente competitivo. Entonces, eso es una anécdota que le digan a uno, no, es que quisiéramos como unos grupos que sean más cooperativos. Venga, tienes unos procesos, tienes unos indicadores, estás midiendo a la gente por la cantidad de ventas, por la rentabilidad, por la cartera, y esperas que se puedan cooperativos, vas a cambiar los indicadores. Los indicadores son antipáticos, generan presión, pero son los que consiguen que hagas lo que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, eso hace parte de un diagnóstico, que uno vea como qué es lo que hay como para poder establecer cuál es el punto de partida y hablar con el cliente y decirle, esto es lo que yo veo y esto lo veo como favorable, esto lo veo como un riesgo, esto lo veo como un palo atravesado en la rueda y con eso hay que hacer algo, porque con base en eso estableces como, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y por qué hay que buscar un consultor externo? Porque tiene que ser alguien de afuera y no alguien de adentro que pueda escalar y que pueda venir y mejorar lo que tiene una empresa. Sí, hay muy buenas razones para consultar, contratar consultores, que por cierto los consultores normalmente no tenemos consultorios. Yo trabajé mis primeros 10 años de la consultoría en una firma y teníamos un edificio propio y unas oficinas y unas salas de reuniones a las que nunca fue un cliente con el que yo estuviera trabajando en esos 10 años, porque siempre estamos en el cliente, estamos en las oficinas del cliente porque es mucho más sano, porque puede uno darse cuenta de lo que le están contando. Pero, digamos, una razón para contratar a un consultor, por ejemplo, los que son implementadores de sistemas de información, pues porque tienen su especialidad, eso es lo que ellos saben hacer, configurar sistemas de información. ¿No? Que el sistema de información tiene estas características y tu negocio tiene estas otras características, entonces hay que hacer estos ajustes a la configuración. Entonces, en ese caso es por su nivel de especialidad. En el caso de gestión del cambio, hay también la especialidad por lo que hacemos, pero hay una razón que yo valoro mucho y la menciono en el libro varias veces, y es que nos metemos en el mundo interno de la organización. Hablamos con las personas y conocemos las teorías de todas las personas y las experiencias y las percepciones de toda la gente. Y en buena parte lo que vendemos, por lo tanto, es confianza. Es como, cuéntame tus cuitas, que yo necesito eso para hacer algo, pero no lo voy a contar. Y tengo que decir que ahí yo he encontrado mucho valor en mi relación con los clientes. Realmente me cuentan cosas muy íntimas y muy profundas que son necesarias para poder trabajar en adelante. Pero le cuentan a uno cosas de verdad bastante jugosas de lo que es una cultura organizacional, por supuesto, como todo, cualquier cultura en cualquier organización, de la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos decimos las cosas, las mentiras que nos decimos, los mitos en los que estamos parados, los sesgos que tenemos como organización. Y todo eso se vuelve insumo para la gestión del cambio. Entonces, está por un lado la especialidad, digamos. Por ejemplo, yo estudié comunicación contigo, pero antes estudié 3 años de psicología. No me hice psicólogo. Pero no totalmente, diría yo. sí, no me gradué, digamos. Pero haciendo gestión del cambio uso más de lo que aprendí en esos 6 semestres de psicología, casi que de lo que aprendí en comunicación. Y uso más lo que aprendí trabajando con la Fundación Social, con el programa de reciclaje de la Fundación Social, con el programa de comunicación para la catequesis y para la democracia de la Fundación Social, que lo que he aprendido en otras facetas de mi vida. Es muy multitask la gestión del cambio. Tengo que hacer comunicaciones, tengo que hacer relacionamiento con gente, tengo que hablar con personajes que están en la mala y yo me tengo que sentar con ellos y decir, bueno, vamos a sincerarnos y a sincerarnos de las dos partes. Y ahí estar en la mala, ¿qué es?
que ¿Mala onda? está perdiendo margen de control en la operación, por ejemplo, que era algo que este personaje valoraba mucho. No es que yo me siento aquí arriba y yo tengo control sobre todo esto, como decían los abuelos, hasta donde alcance a ver usted esa finca es nuestra, mijo. Esto es más o menos así, como todo esto, yo sobre esto tengo control y estoy perdiendo todo ese control por culpa de esta implementación. Yo tendría que ser el próximo gerente y acaban de elegir a otro y ya no fui, pero esta organización me necesita y la organización sabe que lo necesita y el personaje se está quedando acá. Bueno, unos manejos lo normal de cualquier organización y lo normal también de los egos puestos en juego en estas cosas. Entonces uno sabe que estas personas pues están, digamos, digo yo en la mala como frente a la implementación, pero la implementación los necesita y hay que hablar con ellos y hay que ayudarlos a que sinceren, a que saquen de su corazón todo esto y tratar de llevarlos al mejor puerto posible. ¿Cómo sabe uno cuándo tiene que cambiar? ¿Cómo sabe uno cuándo tiene que cambiar? Para no hacerlo ni antes ni después. Pues eso hace parte mucho de la naturaleza de las personas. Hay personas que, por cierto, uno normalmente habla de la resistencia, pero hay un efecto adicional a la resistencia, que es la gente que se anticipa y gracias a esa anticipación pretende sacar beneficio, como tengo una idea, ya que todo esto va a cambiar, yo voy a tomar la delantera, voy a hacerlo primero que todos y de pronto quedo yo de gerente general. Suena arriesgado porque de pronto no. Sí, exacto, sí, suena arriesgado, puede ser que no suceda, pero también es complicado en términos de todo lo que estás haciendo no lo estás haciendo porque creas en esto, sino porque pretendes sacar beneficio. Y entonces el riesgo con eso es que en la medida en que la organización tiene sus planes de carrera para la gente y la decisión de quién es el próximo gerente general. Estoy poniendo un ejemplo, digamos que es relativamente fácil, pero hay miles de circunstancias por las cuales las personas pueden tener intenciones frente a un proyecto. En la medida en que la organización tome la decisión que tenía considerada tomar y no fue la que tú tenías en tu corazón, la que querías, pues entonces el riesgo para el proyecto es que va a tener a alguien supremamente desmotivado, desilusionado, y entonces pues ahí tenemos un problema muy grande, ¿no? Porque esta persona que debía estar a nuestro favor está en nuestra contra, más que por nuestra propia gestión, por sus propias expectativas. Y se vuelve, pues, como en todos los casos, supongo, un juego de personas. En últimas, las fichas de su rompecabezas tal vez no sean datos, tal vez no sea información, sino probablemente sean personas que están controlando esa información. Exactamente. Y bueno, ahí hay una cosa y es, yo de hecho en el libro le dedico un capítulo a hablar, o sea, después de que hablo de toda la metodología, que hablo del diagnóstico, de las comunicaciones para el proyecto, de la intervención con el liderazgo del proyecto, con los equipos, de la capacitación, que es un tema logístico grande, de los impactos organizacionales, que es el ajuste de los procesos, de los indicadores, de una cosa que se llama arquitectura empresarial, que es como todo lo estructural. Después de hablar de toda esa metodología, le dedico un capítulo a hablar del milagro, por una razón un poco simpática, y es que un día me encontré una caricatura gringa, no sé, de los 60 tal vez, es vieja. Ya hablaban de gestión del cambio. Y entonces hay dos personas frente a un tablero, ¿no? Como una que está presentando el tablero y explicándole a la otra, y el otro es como un gran maestro que está mirando todo esto. Y el tablero tiene completamente dibujado de un extremo a otro una fórmula con muchas entradas y salidas y cuentas y tal, de todo eso, muchos números por todos lados, y de pronto en la mitad dice, aquí ocurre el milagro. Y el maestro está diciendo, ese paso yo creo que deberías explicarlo un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, a mí me cayó en gracia, me gustó mucho, pero además
me ayudó a entender muchas cosas, y era que en realidad, después de que pasa todo el proyecto, han sido 8 meses, 12 meses, 15 meses, todos los proyectos son diferentes, todas las organizaciones son diferentes, y hay unos más cortos que otros y más intensos, y bueno, de todo. Comencé a encontrar varios aspectos comunes en todos los proyectos, y uno de esos fue, independientemente del nivel de complejidad del proyecto, comencé a darme cuenta de que el llegado del día de la salida en vivo, la cosa funcionaba. Muchas cosas nos daban problema, había muchos olvidos, había, por supuesto, miles de dificultades, ni más faltaba una organización de 600 personas que están haciendo el paso adelante, pues algunos, muchos van a quedarse atrás y no van a dar el paso. Pero en términos generales pasaba, y pasaba rápido y pasaba bien, y yo comencé a sorprenderme con lo que yo mismo había hecho, como, ¿en serio esto funcionó? O sea, era como, wow. Y después me encontré en un libro de Hannah Arendt, por cierto. Ella habla del milagro y dice que los milagros no son otra cosa que interrupciones en una cadena de acciones. O sea, que esto se hace así, siempre, un eslabón tras otro, y un día se interrumpe. Eso es un milagro, dice ella. Pero entonces el milagro podría conducir a algo no deseado. Sí, podría ser algo no deseado, por supuesto. Claro que sí, podría suceder. Que igual cuenta como milagro. Podría ser, claro, esa sería una buena explicación, pero esa interrupción, digamos que en el contexto en el que ella lo explica y en el contexto religioso en el que entendemos los milagros, pues es un acontecimiento que interrumpe la cadena en el sentido deseado, ¿no? Como esto que quisiéramos que pasara, pero no va a pasar porque la tendencia es esta, pasó, ¿no? ¿Qué podría ser peor que eso? Que no pasara, efectivamente. Tal vez peor que eso es que pasara para el otro lado, que eso podría ser, por supuesto. Pero no, digamos que los dos escenarios posibles es no va a pasar y la tendencia va a seguir, o va a pasar lo que quisiéramos en el corazón que pasara, y ese es un milagro. Entonces, bueno, eso me pareció una locura de frase asociada a esta caricatura. Y siento que en verdad es lo que sucede en las organizaciones. Digamos que me pongo romántico con el tema del milagro, pero la verdad es que después de tener un montón de reuniones, muchas muy técnicas, muchas otras con el corazón en la mano, pero hablando de cosas muy profundas de lo que pasa al interior de las organizaciones, después de haber montado capacitaciones de 180 cursos para 600 personas, que no todas tienen que tomar los mismos 180 cursos, sino que 2 tienen que tomar 8, una tiene que tomar 1, bueno, una cosa loquísima, así que hay que hacerlo en muy poquito tiempo. Entonces es como muchas tareas, muchas al tiempo, de muchas características distintas, creativas, de conversaciones profundas. El milagro pasa. O sea, llegado el día de la salida en vivo y todo se da, y como que uno dice, funcionó. Es increíble. Y después de muchos proyectos, o sea, 23 años haciendo gestión del cambio, más de 50 proyectos, sigue pasando y sigo creyendo que siempre hubo algo más grande que yo en todo esto, que no es otra cosa que la voluntad humana, que no es otra cosa que 600 usuarios que ven a un consultor allá y terminan diciendo, démosle la mano, ayudémosle. Y ayudan. Sí, ven que uno está allá, que empuje, y el milagro es que terminan diciendo, está bien, vamos a hacer lo que usted nos está sugiriendo. Termina pasando. Sabes que el viento está soplando hacia el oriente porque los aviones vienen por aquí, aterrizando. ¿Ah, sí? Sí. No sabía, pues claro, tiene todo el sentido. Están entrando al aeropuerto por acá, y luego los que están saliendo están saliendo por el occidente. Me quedé pensando en lo del milagro y pensé como, es muy bonito, sobre todo como lo
visualiza al final que es la conjunción de 600 o más o menos voluntades eh, que deciden secundar una idea y apoyarla. Pero también podría pensar alguien y decir como, si al final vamos a depender de un milagro, ¿qué tal si nos ahorramos todo el entorno y esperamos el milagro? Por supuesto, yo nunca hablo de eso en los clientes, por supuesto, ¿no? Esto del milagro lo conté en el libro y lo he hablado en un par de reuniones con gente cercana y aquí en esta oportunidad, pero no, nunca lo hablo en los clientes. Pero estaba pensando de hecho otra cosa y es un poco también el tratamiento que yo le doy a la gestión del cambio. La gestión del cambio es una metodología y la metodología dice que hay que ayudarle a entender a los grupos de interés los beneficios y requerimientos que la implementación va a traer para ellos. ¿Cómo? Eso ya es tratamiento, ¿no? Sí, hay un momento en el que uno siente, yo particularmente, siento que se nombran cosas que son difíciles de asir, que no son concretas y que en el terreno de lo práctico podría decirle uno a la sociedad, mira, a partir de ahora tienes que circular siempre guardando tu derecha. No vayas por la izquierda porque te vas a estrellar con otro que va en el sentido contrario y que también tiene derecho a usar la misma calle. Y uno dice, esto es concreto. Hay una organización y si no la sigo, el riesgo es que me estrelle. Pero cuando hablamos de gestión del cambio, a veces las cosas se ponen tan etéreas que yo digo como, ¿y por dónde se empieza? Ni más ni menos, exactamente. Y ahí es donde digo, viene el tema de el tratamiento o el enfoque que uno le quiera dar. Eso tiene un poco que ver, digamos, en mi caso, con haber pasado por una firma de consultoría en donde nos daban un enfoque, nos decían como por aquí, por allá, de esta manera, y había mucho acompañamiento. Pero también tiene que ver con el desarrollo personal, ¿no? Digamos, yo mismo soy pues, de unas ciertas escuelas, estudié psicología, lo consumo un cierto tipo de literatura y eso determina mi enfoque. Y otra cosa que ha estado pasando que también es la experiencia, es que como te decía hace un rato, mis dos primeros proyectos fueron ambos de un año, uno en Bogotá, el otro en Cali. De ahí en adelante, después tuve un par de proyectos más que fueron de un año o un poco más de un año, pero la gran mayoría de proyectos se bajaron a 8 meses, 7 meses, 5 meses, y que los proyectos se han ido volviendo, porque entramos ahí en una cosa que me parece un poco loca, que son las metodologías ágiles, ¿no? Entonces vamos a hacer esto más rápido. Pero digamos que, ¿por qué me parece que eso es un poco loco? Porque se corre mucho, no es más barato, incluso puede ser más caro y la calidad no es buena. Entonces yo digo, ¿cuál es exactamente el beneficio de estas carreras, ¿no? De estos afanes, de la agilidad? El caso es que están haciendo proyectos de 6 meses que terminan siendo de 8, por cierto. Eso siempre se alarga. Entonces eso también determina un poco mi enfoque porque hay en un paso en la metodología que yo siempre hablo de esta expresión en inglés porque la vi en un documento en inglés, en un documento de metodología, y decía Involvement Leadership, involucra al liderazgo, involucrar al liderazgo. Y me leí el texto y era muy interesante, pero no decía exactamente cómo. O sea, decía que por supuesto que un líder que está a tu favor te ayuda un montón porque es el líder de un grupo, tiene influencia, es un influencer. Y si el líder está en contra, pues te la pone súper difícil con su área. Pero ¿cómo se hace esto? Eso no decía por ningún lado. Y efectivamente, mis primeros dolores haciendo gestión del cambio fueron con líderes de la organización que no estaban convencidos de la implementación y no estaban interesados y no le veían el beneficio, o sea, todo en contra. Entonces un poco me tocó comenzar a desarrollar mi propio enfoque. Pero últimamente con estas metodologías ágiles y todo más a la carrera, pues tú sientes que tal vez cuando los proyectos eran de un año, año y medio, pues tenías como 5 o 6 oportunidades de sentarte con este líder a conversar por entre 45 minutos y hora y cuarto. Ahora en proyectos se hacen 6 meses y tienes 2 oportunidades de hablar por media hora con este líder. Entonces
eso cambia el enfoque de la conversación inmediatamente porque es, de esta reunión tengo que salir con algo. Entonces yo entro a esta reunión y digo, yo necesito que esta persona llegue a tal punto, y que me lo demuestre en un comportamiento, por supuesto que es lo visible. Yo necesito, no con sus palabras, sino con un comportamiento. claro. Entonces yo necesito que este señor tenga una reunión con su equipo y les cuente esto que yo le voy a preparar. Yo le voy a entregar el archivo de la presentación, le voy a entregar el contenido, le voy a preparar las preguntas difíciles y las respuestas a esas preguntas, lo voy a preparar a él o a ella, todo, y le voy a acompañar a la reunión, pero que pase. Y tengo media hora para convencer a esa persona que esto tenemos que hacerlo. Eso te cambia el enfoque de una, o sea, eso te lleva como, vengo al grano, vamos a hablar de esto. Pero yo no me, digamos, también he desarrollado como una cierta capacidad de llevar conversaciones a ese punto y resulta. Y ese es el enfoque de la metodología en la que, por ejemplo, yo el libro que se llama Cambio, el ascenso al liderazgo, porque el tema del liderazgo es fundamental en todo lo que pasa en los proyectos, pero tiene un subtítulo también que es Prácticas, Lecciones y Reflexiones. Y ese, digamos, es medio libro que es cómo me ha ido a mí haciendo eso, ¿no? En donde hubo hierros y en donde la logré. Y haciendo mis profundos análisis de por qué creo que en tal parte funcionó y por qué creo que en tal otra circunstancia no funcionó, ¿no? Y me parece que eso es chévere que la gente lo conozca, pues que diga, bueno, a esto le salió mal, de repente a alguien, ¿sí? Por ejemplo, yo he trabajado con consultoras, sobre todo mujeres que son muy dulces en su trato y me sorprendo en cómo logran objetivos a través de esa dulzura mucho más rápido y más firmes de los que logro yo tratando de ser muy objetivo con las cosas. Entonces digo, ahí tengo que aprender algo. En últimas, el método, ¿no? Lo primero que pensé fue tono, actitud, y finalmente eso debe hacer parte del método. Pues debería ser parte, pero también hay que decirlo que ese tono, ese tratamiento depende mucho también de las características del cliente. Claro. ¿No? Digamos, una multinacional, tuve una experiencia con una multinacional que era liderada por surafricanos y yo nunca había estado sentado frente a señores tan distantes y tan fríos y tan poco carismáticos realmente. O sea, eso fue un reto para un colombiano, fue un reto. Tal vez entre ellos se encuentren la forma. Para mí fue un reto gigantesco. En mi trabajo como locutor, en el tiempo que estuve haciendo locución, por ejemplo, publicitaria, recuerdo que alguien me contó las diferencias enormes en ese trabajo puntual en hacerlo en Colombia o en Estados Unidos, en donde llegaba algo que me pareció extremo y es como saludar es improductivo. Si entras a un estudio y dedicas mucho tiempo a saludar, estás siendo improductivo y significa que no eres bueno para hacer esta tarea, porque deberías gastar el menor tiempo posible adentro de la cabina de grabación. Pero en Colombia, si llegas y sabes que la persona que va a hacer la grabación tuvo un mal día, porque se le nota, e intentas ignorar eso y ser productivo, entonces eres un patán al que no deberían volver a contratar. Y ahí me imagino que debe haber culturas organizacionales de todos los colores. De todo, sí. Sí, y eso, insisto, incide mucho en el tratamiento que le des al tipo de intervención que tengas, ¿no? Bueno, otra cosa. ¿Qué es una intervención en este caso? Por ejemplo, cuando he tenido proyectos con petroleras, he tenido varios proyectos con petroleras, transmitirle conocimientos, contenidos, mensajes a grupos operativos de territorio, del terreno, del pozo. En campamentos petroleros. En campamento petrolero. Estando allá.
estando allá y estando en disposición 7 por 24. O sea, estas personas las llaman en cualquier momento, a cualquier hora, porque se presenta una urgencia. Ajá. Entonces tú estás teniendo una reunión con ellos y no sabes si esta reunión va a durar 8 minutos o una hora. Porque puede pasar cualquier cosa Porque, y se va a ir. y te han advertido que es así, ¿no? De hecho, el año pasado hice un proyecto con una petrolera y hablando con los jefes del pozo, ellos me estaban diciendo exactamente eso: no cuentes con el tiempo de nosotros. O sea, si vienes, vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, pero no cuentes con nuestro tiempo porque te vamos a abandonar en cualquier momento. Y me estaban diciendo eso y, por ejemplo, y se fueron. Yo estaba en la ciudad y me quedé ahí solo en la cámara porque hubo una urgencia y tuvieron que salir todos. Entonces, tienes que ir muy al grano, muy derechito, ¿no? Otras organizaciones donde tienes que explicar muy en detalle y muy despacio todo, porque también hay personas que si vas tan al grano y tan derecho se asustan y desconfían, ¿no? Como, ¿por qué hablas así? ¿Por qué estás usando algo aquí? No me hace sentir cómodo, y esa incomodidad se puede volver en contra de uno en cualquier momento. Creo que esa es una competencia importante, por cierto. No sé cómo se llamará esa competencia ahora que lo pienso, pero es saber leer contextos como para actuar adecuadamente. Saber leer. Por ejemplo, hay organizaciones que son, bueno, muchas organizaciones altísimamente políticas. Bueno, aquí hay una cosa que tengo que decir de las culturas organizacionales. Mi sentir es que en el mundo corporativo, y llamo corporativo a donde funciona todo lo central, toda la parte administrativa, donde está el presidente, donde están los vicepresidentes y las oficinas de finanzas y de mercadeo y de las administrativas. Ese espacio administrativo es tremendamente político y la gente calcula mucho y se mueve mucho de acuerdo a esos cálculos. En la medida en que te alejas de ese centro y te vas para la operación, que es en la montaña, en la ciudad de chica, lejos, se va volviendo mucho más espontáneo y mucho más tranquilo, y la gente se ríe de cosas absolutamente cotidianas y son otra cosa y son espontáneos, ¿no? En los corporativos esa espontaneidad es muy escasa y se cambia mucho más, es como por los cálculos políticos. Y lo sientes. En Bogotá, digamos, ir a oficinas en Bogotá, tú sientes, no en todas las empresas, por supuesto, pero sí en muchas tú sientes que todos los pasos que la gente está dando y las respuestas y las intervenciones y tal son muy calculadas políticamente. Entonces tú inicias, por ejemplo, una reunión, por ejemplo, comenzar una entrevista. Si yo estoy en el pozo, allá en la montaña y tal, y le digo al gerente de pozo que mi nombre es Juan Carlos Arteaga, que soy consultor y que estoy haciendo esto para estos fines, y que esta información de esta entrevista es absolutamente confidencial, allá hacen una cara como de, no me interesa lo de la confidencialidad, tranquilo, cuenta conmigo, o sea, como, aquí hablamos, en este sitio hablamos. En la ciudad eso es fundamental, decirlo, pero además la gente lo agarra con pinzas, ¿no? Como, ¿sí será confidencial? ¿Será que este sí me va a respetar lo que le voy a decir? La percepción que tengo es que la gente sí termina contándole a uno cosas que son realmente importantes, por lo menos para los fines que yo los necesito, ¿no? Sí, terminan abriendo su corazón. Y creo que eso es una cosa que es importante, que aparte de toda la metodología y de todas las métricas y de todos los impactos y todo eso, uno termine dejándole el corazón a la gente tranquilo. Mal podría uno irse y dejar corazones rotos. Y no estoy hablando de amor. Tengo también otro sentimiento encontrado ahí, es que además de eso todos tratamos muy mal al trabajo. Lo tratamos como una obligatoriedad insoportable y los accionistas lo tratan como una máquina de tirar monedas
y los empleados como una lucha obrero-patronal y los ejecutivos como una forma de exponerse, de exhibirse en LinkedIn. Y en realidad siento que la gente pone muy poco aprecio en hacer su trabajo bien y en hacer que esta organización sea mejor a través de mi esfuerzo. Si los otros 500 no están haciendo el mismo esfuerzo mío, pues no importa, yo hago el mío de la mejor manera y creo que eso debería ser justo con algo que es tan importante para la vida de cada individuo. Y eso amerita la gestión del cambio, la transformación organizacional y el crecimiento. Que yo me vaya a esta organización y vengan 7 detrás mío, qué chévere, que esto crezca y que sea una oportunidad para mi comunidad. Me parece que es como debe ser. Y entonces aparece el libro. El libro es la vida, es el trabajo de un consultor. Ahí se ve reflejada esa parte de la vida que se le dedica al trabajo desde la óptica del consultor. Y pensando en eso, entonces, ¿es para consultores? Bueno, no tuve la pretensión de escribir mis memorias, ¿no? O sea, creo que me falta todavía por lo menos 15 años de ejercicio para llegar a algo así. Okay. ¿No? Quise más bien a generar un documento que sea útil y aquí va la respuesta. Primero, para empresas, organizaciones, que pues decir organizaciones que estén en crecimiento es como decir gente que esté viva, ¿sí? Pues sí. Si no estás vivo no lo puedes leer. Pero organizaciones que estén creciendo, por supuesto, o que estén en esa carrera de crecimiento, tengan o no tengan resultado. Porque el libro les da muchos elementos de qué deberías tener en cuenta para iniciar un proyecto, ¿no? Con qué clase de consultoría deberías contratar, cómo debería ser un contrato de consultoría, porque ahí en esas sutilezas contractuales a veces se enredan las cosas. Pero es un libro también para personas que van a participar en los proyectos, que la empresa les dice, hey, de tu área, Félix, tú eres quien va a ir al proyecto y entonces los próximos 6 meses no vas a volver más a tu escritorio en la operación, sino que vas a estar allá sentado en esa esquina con los del proyecto, con gente que no conoces. Y mañana arrancas. Entonces también para esas personas como la oportunidad de dar lo mejor y sacar el mejor provecho de esa experiencia, que sin duda es gigantesca. Participar en un proyecto verdaderamente es un posgrado para cualquier profesional que le den la oportunidad. Yo entiendo que la gente no lo toma bien porque estamos cómodos en nuestro escritorio, ¿no? Y en el escritorio nos llamamos coordinador o jefe o superintendente o lo que sea, y en el proyecto pues soy Pedro, el que sabe de logística, pero realmente es una oportunidad gigantesca. Pero también está orientado, dirigido a consultores que quieren hacer gestión del cambio, transformación organizacional, porque también tengo la percepción de que últimamente muchos consultores están queriendo hacerlo y no tienen la formación y están haciendo cosas que pues no necesariamente consiguen el objetivo esperado y a veces todo lo contrario. Creo que tal vez el tema de los milagros para el otro lado allá puede estar pasando. ¿El tiro en el pie? Sí. ¿Puede pasar? Sí, sí, tal cual. En gestión del cambio y en otras disciplinas asociadas a la gestión con personas en las organizaciones, ¿no? En el coaching, la programación neurolingüística, bueno, muchas disciplinas que siento que están siendo ejecutadas de una manera un poco ligera y pueden estar logrando exactamente el efecto contrario del que se esperaría. Entonces es bueno que yo de eso no sé, yo nunca he hecho coaching, ni es mi pretensión, ni nada de eso, pero sí creo que todos quienes podamos producir documentos y hacerlos públicos, tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque la consultoría no es el trabajo que yo tengo en este momento. La consultoría es lo que yo hago por las organizaciones de mi región, de América Latina, que es lo que me interesa. Ojalá tenga mucho trabajo, por supuesto, pero no voy a dejar la consultoría porque tal otra cosa no.
Esto lo hago porque esta región y las empresas, esta región necesita empresas, estas comunidades necesitan empresas y organizaciones y en buena condición, en buena salud, porque son salud mental además. Y esa realidad nos necesita a los consultores. Juan Carlos, pensando en esta charla, en esta entrevista, si la desorganizo y pienso, bueno, al comienzo, ¿cómo presentar a Juan Carlos? A su merced, ¿cómo les gustaría ser introducido? Imaginemos que hay alguien que no lo conoce, que nunca había oído hablar de Juan Carlos Arteaga, y de repente llega a sus manos el libro y dice, ¿y este señor qué? ¿Cómo le gustaría ser introducido ante esa persona? Uy, eso está difícil. Pues a mí me gusta mucho, claro, porque pasa es que nosotros nos conocemos de tiempo atrás, pero sí la idea de ser alguien que, gracias a pasiones como fueron la música, los discos, comencé a trabajar con información y terminé trabajando con información como consultor. Como que eso le dio una forma de ver a mi vida. Pero no, como alguien que aprecia las cosas bien hechas, el trabajo que hace la gente bien hecho. La artesanía, la fábrica, el pozo petrolero, la gente que lo hace bien y con la que yo puedo conversar y que me cuentan que esto se hace de esta manera y eso lo aprecio y me parece que es el mundo de una persona y que eso es infinito, que eso es intocable y que eso hay que expresarlo de la mejor manera posible y cuidarlo. En ese mismo orden de ideas siento mucha preocupación, por lo menos por gente que no hace el trabajo bien y que no quiere su trabajo. Y siento que pasa mucho y lo lamento, pero me preocupa mucho porque siento que una persona que hace su trabajo con mala actitud hace un daño muy grande a la sociedad. Y puede quejarse de la corrupción y puede quejarse de la inseguridad y puede quejarse de todo lo que no funciona, pero si no haces tu trabajo con disciplina y con vehemencia, estás haciendo el mismo daño. Y en el otro extremo de cómo introducirse a una persona que no lo conoce, en el otro extremo está en cómo le gustaría ser recordado por las personas que ya lo conocieron. Haciendo gestión del cambio yo he tenido una experiencia a lo largo de los años y también como un punto en común en casi todos los proyectos. Un poco por el tratamiento y por mi propio estilo personal, al final de los proyectos, y porque los proyectos son muy intensos, al final de los proyectos hay un cierto desgaste en las relaciones y sale uno, no voy a decir que por la puerta grande, sale uno por la puerta mediana a chica. Pero también puedo decir que de casi todos los proyectos, al poco tiempo, al mediano plazo, recupero esas relaciones y se han vuelto amistad. Y tengo amigos y amigas de la vida de proyectos en los que terminamos mirándonos por lo menos con un cierto cansancio. Siempre me ha pasado como esa... Y entonces siento que es una amistad que se basa en que hay un reconocimiento mutuo a que hicimos un buen trabajo y que fue intenso hacer un buen trabajo y que no se trata de estar de acuerdo, sino de respetar los acuerdos. Y muchas veces en los proyectos que es el mundo de la toma de decisiones día a día, todos los días hay más de una decisión que tomar y pues en tantas decisiones tan críticas tenemos que estar en desacuerdo un montón, porque a ti te parecía que esto, a mí me parecía que lo otro, y estuvimos en desacuerdo muchísimas veces, pero con el tiempo podemos reconocer
que respetamos el acuerdo de la otra persona. Y puedo mantenerme en desacuerdo, pero esa decisión se respeta, ese acuerdo se respeta. Esa es tal vez la forma como me gusta ser recordado, como alguien que supo dar debates intensos y respetar los acuerdos a los que se haya llegado.